Hola a todos, bienvenidos a la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Yo soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología. Y hoy tengo el placer de tener con nosotros al doctor Jiménez Mazuecos, del Hospital de Albacete, que nos va a presentar el trabajo titulado Seguridad y factibilidad de la intervención coronariana percutánea ambulatoria en pacientes seleccionados, datos de un registro multicéntrico español, que fue elegido como artículo del mes por Revista Española de Cardiología. Además, es un trabajo que, como he comentado, es multicéntrico, donde participaron, además del servicio de Albacete, el servicio del Gregorio Marañón de Madrid y el servicio del Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón. Bienvenido, Checho, y muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué hablar ahora de la angioplastia ambulatoria, ¿no? Parece una idea muy atractiva de hacer angioplastia ambulatoria y ahorrarnos, desde el punto de vista de coste-efectividad, ahorrar ingresos hospitalarios, pero ¿por qué hablar ahora de este tema? Pues sí, la verdad que el concepto de angioplastia ambulante es un concepto ya muy antiguo. Fíjate, hace ya 20 años, en 1997, Quimenez publicó su primera serie sobre casi 200 pacientes, de los que la mitad, 100 pacientes, fueron ambulantes. En España las experiencias habían sido puntuales y anecdóticas, pero es verdad que en los últimos años se han producido una serie de condicionantes que han creado un poco el caldo de cultivo para que se vuelva otra vez a trabajar en el concepto de angioplastia ambulante. Entre esos condicionantes está la universalización de la vía radial como forma preferencial de abordaje para los procedimientos, el que disponemos cada vez de fármacos antiagregantes más potentes, el que ahora la mayoría de las autonomías tienen códigos autonómicos de reperfusión, por los que el 112 acerca de forma segura y rápida a los pacientes con infarto con acción de ST a los centros de hemodinámica, con lo cual una de las complicaciones más temidas de la angioplastia podemos estar cubiertos, y que es verdad que la tecnología ha avanzado mucho, tenemos mejores estenes, material más pequeño y más atraumático. Y también es innegable que en los últimos 3 o 4 años se ha empezado a hablar de algo en los servicios de cardiología y en las unidades de hemodinámica, que es el gasto sanitario, ¿no? Entonces, todos estos condicionantes han hecho que aparezcan programas de angioplastia ambulantes a nivel nacional, porque la monitorización es un concepto tremendamente atractivo, ¿no? Es atractivo primero desde el punto de vista del paciente. Es innegable, si uno pasa una noche en el hospital, que se da cuenta en nuestros hospitales lo incómodos que son, la falta de intimidad que se produce en ellos, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la seguridad, hay algunos estudios que cifran entre el 1 y 2% por noche de riesgo de infección en nosocomia, de interacciones medicamentosas. Es atractivo también desde el punto de vista familiar. Se trata de no romper la rutina familiar, permisos laborales, pernoctaciones en el hospital, desplazamientos a los hospitales de la familia, ¿no? Y es innegable que es muy atractivo desde el punto de vista sanitario. Todos sabemos que las camas hospitalarias son un bien escaso y costoso. El sistema agradece ahorrarnos estos ingresos y los servicios de hemodinámica se autogestionan mejor. Checho, explícanos brevemente la metodología del estudio. ¿Cuáles fueron criterios de inclusión, exclusión? ¿Cómo hicisteis el Sí, pues como has dicho antes, 3 centros españoles con interés en este tema: Gijón, el Hospital de Cabueñes en Gijón, el Hospital de Gregorio Marañón aquí en Madrid, y nosotros, el Hospital General de Albacete, que ya teníamos en marcha nuestros programas de angioplastia ambulante. Pues quisimos un poco compartir nuestra experiencia y básicamente hacernos 2 preguntas. Uno, ¿en cuántos de nuestros pacientes hacíamos de verdad angioplastia ambulante? Ver un poco la aplicabilidad que tenía. Y luego, ¿qué pasaba con nuestros pacientes cuando le damos de alta? Ver un poco la seguridad. Entonces, diseñamos un registro prospectivo con una base de datos, con una serie de variables clínicas, para ver si luego éramos capaces de ver predictores de ingreso. Y después de un periodo de observación en hospitales entre 4 y 12 horas, pues damos de alta al paciente y se hacían contactos o telefónicos o presenciales a los 30 días y al mes. Entonces definimos un poco, por homogeneizar las muestras, definir un paciente tipo, un perfil de paciente, que era básicamente paciente con cardiopatía isquémica estable, al que se le fue a hacer una angioplastia por vía radial. Y unos criterios de exclusión que básicamente eran pacientes que tuvieran criterios de riesgo clínico angiográfico. Criterio de riesgo clínico: deterioro del filtrado glomerular, estar tomando anticoagulantes orales, tener inestabilidad clínica, insuficiencia cardíaca, no tener cuidado en el domicilio, estar a mucha distancia del centro hospitalario. Y criterio de riesgo angiográfico, pues que no fueran angioplastias complejas, que no fueran angioplastia de tronco, o angioplastia de oclusiones, bifurcaciones verdaderas, que no usáramos rota, que no fueran injertos, ¿no? Entonces, fíjate, hasta el 25% de nuestras angioplastias se hacían en este sustrato de pacientes con cardiopatía isquémica estable. De estas, el 40% eran elegibles, no cumplían estos criterios de exclusión, básicamente por criterios angiográficos, más o menos el 40%, o por criterios clínicos un 30 o 35%. Alguna había un 25%, era porque se hacían de forma electiva por vía femoral.
Y Chechu, ¿cuáles fueron los principales resultados del estudio? Pues nuestros principales resultados fueron, en cuanto a aplicabilidad, el 76% de nuestros pacientes se iban a casa. Había averiguamos una serie de predictores de ingreso, tanto en análisis multivariado como univariado, que tenían mucho sentido común. La creatinina basal, la cifra de creatinina basal, angioplastia multivaso, hacer angioplastias sobre la marcha era un predictor de ingreso, no programada, angioplastia de AZOC sobre la marcha, y pacientes con arteriopatía periférica. Eso fue en cuanto a aplicabilidad. En cuanto a seguridad, pues vimos que era un procedimiento tremendamente seguro. A las 24 horas solo tuvimos un evento mayor, un paciente que ingresó por una hemorragia digestiva baja, y dos pacientes, un paciente más acudió a ingreso a urgencias que no precisó ingreso. Y al mes pues, fue un procedimiento también muy seguro. Solo 3 pacientes tuvieron eventos mayores, menos de un 0,6%, y de esos eventos mayores uno tuvo una trombosis subaguda que precisó nueva revascularización. Otro paciente tuvo angina y necesitó una revascularización de un vaso diferente al tratado, y un paciente tuvo un ictus minor. Apenas 12 pacientes acudieron en ese mes a urgencias y solo 8 pacientes ingresaron. O sea, 3 de cada 4 pacientes somos capaces de hacer la angioplastia ambulante a costa con mucha seguridad. Solo un 0,2% de complicaciones en esas primeras 24 horas y un 0,6% de complicaciones mayores en el primer mes. La verdad que son resultados espectaculares, pero una cuestión importante es ¿no? el que el procedimiento pierde interés tanto para el médico como para el paciente. ¿Cómo evitar esa banalización de este procedimiento de una angioplastia? Sí, cualquier procedimiento ambulante es inherente que tanto la familia o el propio paciente subestime los riesgos del procedimiento o no sea consciente de la propia naturaleza de su enfermedad. Esto pasa así en la angioplastia ambulante, pero pasa también en otros procedimientos ambulantes, como puede ser la implantación de marcapasos, desfibriladores o algunos procedimientos ambulantes de cirugía abdominal o ginecológica. La solución, pues básicamente informar y no cansarnos de informar. Y aquí son básicos, son vitales los equipos de enfermería. Se trata de que ese periodo de observación de 4 horas sea una observación activa, ¿no? Que la propia enfermería empiece ya a educar para la salud, control de factores de riesgo, que se encargue un poco en remarcarle qué pastillas son las fundamentales, que le señale con el dedo esta hay que tomarla, esta también, el adiloclopidogrel, esta no hay que abandonarlas, que se encargue un poco de explicarle qué síntomas de alarma tiene que reconocer para esas primeras 24 horas, o incluso medidas sencillas ante algún problema de sangrado, de hematoma radial que pueda hacer el paciente en su domicilio. Entonces, nosotros defendemos, de hecho, que estas 4 horas estén en una unidad de hemodinámica con personal de enfermería de la propia unidad de hemodinámica, que al fin y al cabo son personal experto en este tipo de situaciones, ¿no? Completamente de acuerdo. Y Chechu, la mayoría de hospitales en España yo creo que todavía no se realiza de forma habitual la angioplastia ambulatoria. Si una unidad quiere empezar, ¿tú con qué pacientes tratarías de empezar? ¿Con qué características tienen nuestros pacientes para empezar con este programa? Sí, al final lo que tienen que estar es cómodo el equipo de hemodinámica, y ahí tiene que estar cómodo el paciente, ¿no? Si no estamos cómodos ninguno, pues al final esto no surge. Entonces, para esa comodidad lo mejor es protocolizarlo todo, dejarlo bien escrito y haberlo hablado todo antes. Tenemos que tener claro en qué paciente va a ir destinado, tenemos que tener claro dónde se va a producir la estancia de ese paciente, esas 4 horas de observación, quién le va al paciente a dar el alta, quién le va a explicar la importancia de tomar la medicación. Es importante fijar los seguimientos, si van a ser presenciales o telefónicos, cuándo van a ser, y que incluso la propia persona que le va del alta, que a las 24 horas contacte con él o le siga el seguimiento presencial. ¿Qué tipo de pacientes? Pues lógicamente pacientes inicialmente estables, no complejos, pacientes con cardiopatía isquémica estable, vía radial, fundamental la vía radial, procedimientos en los que descartemos situaciones clínicas complejas, insuficiencias renales, creatininas altas, pacientes con anticoagulantes orales, y luego básicamente sustratos angiográficos no complejos, ¿no? Estas cosas que hemos dicho antes del tronco, las oclusiones, esto no abordarlos de forma inicial. Probablemente con el paso del tiempo seamos capaces de abordar situaciones clínicas más complejas y situaciones angiográficas también más complejas. Muy bien, Chechu, pues muchas gracias por explicarnos este trabajo, que yo creo que es un déficit que existe en España, es una deficiencia, y yo espero que a raíz de este trabajo la gente se mentalice y se pueda generalizar la angioplastia ambulante por el bien de todos, de pacientes y de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.